Ya podemos pasar a la fase de comentarios. Entonces, distinguidos amigos, ofrezco la palabra a quienes desean intervenir. Roberto Lacerna. Adelante, Roberto. Gracias, Gonzalo. He seguido con mucha atención las cuatro exposiciones, creo que han sido realmente muy buenas, muy interesantes. Muchas gracias a los cuatro participantes que nos han ayudado a reflexionar sobre las dimensiones de esta nueva ley contra el fascismo que ha promulgado el gobierno de Maduro en Venezuela. Eh, Creo que esta ley la han inscrito a la fuerza en una vieja discusión sobre la tolerancia, ¿no? En cierto modo había el debate sobre hasta qué punto se puede ser tolerante con los intolerantes. Pero esto fue lo que animó en Europa, sobre todo, a proscribir el nazismo en Alemania y a proscribir el comunismo y el marxismo en general en varios de los países que estuvieron antes sometidos a la órbita soviética o fueron parte de la órbita soviética. En el caso de América Latina siempre hacemos las cosas de otra manera. Nos inscribimos en ese juego, pero para generar nuevos disfraces. La verdad es que desde hace muchos años vivimos una continua fiesta de disfraces, en las que los gobiernos, especialmente gobiernos como los del socialismo del siglo XXI, han estado diciendo que iban a hacer cosas que al final no han hecho. Eduardo Gamarra ya llamó la atención sobre la ley contra el racismo, por ejemplo, en Bolivia, que lo único que ha hecho ha sido exacerbar el racismo, mucho más de lo que había antes. Eh, Podemos hablar lo mismo de otras normas y acaban de decirnos que esta ley contra el fascismo en realidad es parte de ese disfraz y es parte de un deseo de encubrir los contenidos fascistas de sus propios gobiernos. Y esto es muy, muy importante para Bolivia, porque en Bolivia hay una larga tradición fascista, aunque no necesariamente explícita. Si ustedes recuerdan, varios intelectuales y partidos y líderes políticos quedaron fascinados con el fascismo de Mussolini, eh, quedaron fascinados con la ideología de Primo de Rivera y se entusiasmaron con el orden, con el liderazgo, la voluntad de creación que mostraban Hitler y compañía hasta que fueron derrotados en la guerra. Pero recordemos que Radepa era en realidad un movimiento de fuerte inspiración fascista. Los primeros momentos del MNR también, la Falange Socialista Boliviana también. Y si bien después se distancian del fascismo de manera explícita, muchos elementos de los que ellos han planteado forman ya parte de la cultura política boliviana. En este momento hay muchos elementos de cultura fascista en el bloque predominante de la ideología boliviana. El nacionalismo, por ejemplo, nacionalismo de cuarta o de quinta, por supuesto, pero es un elemento central de la ideología fascista, esta sensación de que todo el que se opone a la unidad nacional es un peligro, es un riesgo, y sobre todo, yo diría, la fusión entre Estado y sociedad, ¿no? La penetración del Estado sobre la sociedad y la propuesta de que la sociedad penetre al Estado, que ha hecho que todas las corporaciones, gremios, etcétera, aspiren a ser parte del Estado. En este momento, quienes dominan aquí son los llamados movimientos sociales. El Parlamento no tiene prácticamente ninguna relevancia. La representación política prácticamente no existe. Y estos elementos fascistas están contenidos incluso en la Constitución del 2009, que está vigente en Bolivia, que refuerza la imagen del caudillo, que lo proyecta como la imagen moral del país, como, y que define en esta interpenetración en Estado y sociedad que cualquier ataque a los funcionarios del Estado, a las autoridades, sea igual, exactamente igual al ataque contra la propia sociedad, contra los propios individuos. Que se le ha hecho mención a ese tema, por ejemplo, para recordarnos cómo Evo Morales continuamente, cuando era atacado, decía, me están atacando porque soy indio, me están discriminando. Lo mismo han hecho varias ministras, ¿no? Que por el hecho de usar pollera se sienten ya a salvo de cualquier crítica, porque en el momento que alguien salga contra ellas, va a decir, ah, me critican porque soy chola, porque soy aymara, porque soy quechua, no sé qué.
Entonces hay un travestismo, un disfraz permanente de la política que, como lo han mencionado también los presentadores ahora, ha vaciado de contenido las palabras, ¿no? Decimos una cosa, en realidad estamos pensando otra, no podemos decir lo que queremos porque el otro va a interpretarlo al revés. Es una confusión brutal que, por supuesto, ayuda a concentrar en el poder a los que tenemos gobernándonos desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece a mí que debemos leer esta ley no solamente como un nuevo peligro, sino como la evidencia de un peligro existente, real y efectivo que nos está gobernando desde hace demasiados años. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gustavo Blacut. Gracias. En primer lugar, felicitar a quienes me han antecedido. Han hecho algo muy interesante sobre el tema del fascismo y el tema en Venezuela. Yo creo que esto es parte de una estrategia política que nace después de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y lo que estamos viviendo y vivimos en los últimos años es pues una dictadura de características formales distintas a las dictaduras militares que conocimos en el siglo anterior, pero dictadura al fin, ¿no? Es una dictadura judicial porque la ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho viene apoyado en resoluciones y fallos de orden jurídico, cuyas interpretaciones y resoluciones son violatorias de los mandatos constitucionales y de los mandatos legales del Estado de Derecho, que paradójicamente lo que transgrede de manera sistemática es el ordenamiento jurídico que se dotó el propio régimen. Es decir, no se trata de una transgresión de las odiadas leyes de los regímenes neoliberales, ¿no? Sino de sus propias leyes, aquellas que el Parlamento del MAS aprobó con el fin de facilitar las tareas del gobierno. La diferencia con las dictaduras militares del pasado se encuentra en que en la actualidad el uso de la fuerza pública está solapada o oculta bajo el manto de órdenes judiciales cuya eficacia y amenaza a veces mucho mayor y selectiva que el uso grosero y abierto de las dictaduras militares. La represión judicial se presenta como parte de los mecanismos del supuesto Estado de Derecho, en el que el juez o tribunal aparentemente se da la molestia de escuchar a todas las partes del conflicto, cuando en realidad sus fallos ya están previamente decididos por los que detentan el poder. En este sentido, la dictadura ya no le hace falta la cara de matones que perseguían, arrestaban o allanaban las moradas a la sombra de la noche, ni tampoco los tanques y metrallas que llenaban las calles. Hoy son las caras circunspectas de funcionarios que de manera respetuosa notifican a los ciudadanos, a las audiencias judiciales, la imputación de delito y a las audiencias de medidas cautelares que dan la noticia del encarcelamiento o reclusión a la luz de las cámaras de televisión, y el uso del derecho penal, como siempre, que es la característica central de estos regímenes, que además lo que hacen es utilizar una serie de leyes, y en estas leyes meten de contrabando artículos que modifican los códigos penales y transforman al código penal en un código de delitos abiertos e incluso de delitos en blanco, en el que el juez es el que tipifica el hecho delictivo y, digamos, la orden lo único que va a hacer es justificar o legitimar lo que ya el poder político ha decidido. Entonces, yo creo que este es otro tema que debería verse en la perspectiva de ver una especie, digamos, de transformación en este momento, de que todas las leyes penales deberían estar exclusivamente en las leyes penales, es decir, que no ingresen de contrabando en otro tipo de leyes, porque eso ha de permitir, digamos, un mayor Estado de Derecho. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Entonces tenemos a la señora Elizabeth Burgos y después a Gisela Derpic. Adelante, por favor, señora Elizabeth. Me ha interesado muchísimo la noción
de fiesta de disfraces, porque precisamente la ley contra el fascismo en Venezuela es un disfraz ruso. Parece que hubo técnicos rusos que vinieron, consejeros rusos, para la concepción de esa ley. ¿Y por qué es un disfraz ruso? Porque esto nos obliga a volver otra vez al tema internacional y a las influencias internacionales. Rusia invade a Ucrania en base a la lucha contra el fascismo y el nazismo. Venezuela ya es una especie de cabeza de puente rusa en América Latina, es decir, a las puertas de Estados Unidos. Es decir, que Venezuela ya está implicada, inmersa en la guerra total que Putin ha declarado a la democracia, porque lo dice en sus discursos. Es decir, no estoy inventando nada. Para Putin, el mundo occidental está en decadencia y hay que destruirlo. Sencillamente, hay que reemplazarlo. Y él, por ejemplo, Rusia ayuda a todas las asociaciones, es decir, a todos los partidos políticos, por ejemplo, que en Francia, de Francia, bien sea de extrema izquierda o de extrema derecha, cualquier partido que precisamente contribuya a la creación de una crisis dentro de la democracia, porque eso debilita las instituciones. Y de eso se trata. Es decir, en esa lucha del mundo occidental que está en plena decadencia y que Rusia va a salvar. Entonces, esa ley fascista en Venezuela contra el fascismo es una forma de precisamente entrar en ese baile de disfraces que América Latina usa mucho, precisamente tomando todas estas influencias cuando le convienen en el aspecto político. Y esa es una parte que no debería, el hecho de analizar la ley como ley, sino el origen de la ley y el contexto internacional en el que se escribe esa ley, y el hecho de que Venezuela forma parte, como Nicaragua, de un bloque geopolítico antioccidental. Gracias. Muchas gracias. Entonces, Gisela y a continuación Walter Guevara. Muchas gracias. Creo que mirar el bosque completo es una de las tareas, ¿no? Salir del ámbito local y nacional, mirar un poco más allá, el continente y el mundo, que es lo que viene haciendo Elizabeth en sus diferentes participaciones. Hoy mismo han salido dos noticias interesantes. La hemos visto a doña Celinda Sosa muy ataviada, esta sí con un disfraz extraño, no sabemos a qué comunidad indígena representará, pero está con algún alto dignatario de Estado ruso y dicen que el ALBA es la alternativa del desarrollo para América, pero además el contrapeso a la OTAN, La OTAN. en nuestro continente. Claro, a mí me llama un poco a la risa más por el disfraz que por el contenido, pero son señales de que la cosa se está moviendo en grande, ¿no es verdad? Ahora una segunda cuestión. En esto de mirar bien, hay que mirar también en el fondo, hay que hacer un recuento de nuestra propia historia. Lo que dice Gustavo Blacut es cierto. Yo he estado empeñada en hacer un relevamiento de información respecto de las modificaciones del Código Penal en un periodo más largo, mucho más largo, desde el Código Banzer hasta ahora. Y es impresionante la tendencia desde el 2006, como todo el modelo garantista se hunde, ya ni siquiera en el punitivismo penal, ¿no? Yo diría es una vuelta a un derecho penal del enemigo, que ustedes recordarán se manifestó con toda claridad en aquel código del sistema penal que el 2016, sí, 18, lo hicimos abrogar gracias a los mandiles blancos y todo esto. Fíjense ustedes los riesgos. Voy a volver con el asunto de las leyes que dice que nos protegen a las mujeres.
yo ando estudiando esto, cualquier rato algún líder de oposición en Bolivia fácilmente podría ser reducido a la cárcel a sola denuncia de una mujer, porque dice que las mujeres no mentimos y los hombres son todos unos victimarios de las mujeres porque son hombres. Esa es la lógica que hay por detrás. Y estamos, digamos, al filo de la navaja, pero también quiero llamar la atención sobre otra cosa que no hemos abordado porque ya, la ley contra el fascismo tiene una nota penal muy clara. El decreto sobre el registro de los derechos reales que ha promulgado el gobierno, en el cual se introduce subrepticiamente, engañosamente, alguna disposición legal que abre la posibilidad de expropiación de las propiedades inmuebles en Bolivia. Habría que preguntarse, ¿no es acaso parte de la estrategia de pauperarnos, reducirnos a la pobreza como una condición para dominarnos? Así que yo creo que la miseria y la opresión arman una correlación que no deberíamos desatender. Eso es todo. Gracias. Interesante. Gracias, Gisela. Walter, por favor. Gracias. Siguiendo el tema de la fiesta de disfraces de Gisela y de Roberto, les propongo una matriz muy sencilla para intentar describir lo que me parece que es básicamente un truco retórico, ¿ya? Todos sabemos que en Bolivia, porque no he de hablar de países que no conozco tan bien, en el régimen del MAS desde el año 2006, hay tres disfraces: el indigenismo, el socialismo y la democracia. Entonces, hay el demonio correspondiente. Del indigenismo, su demonio es el racismo. No me sorprende que haya una ley contra el racismo. Y desde luego, en el tema del socialismo, los demonios habituales son el capitalismo y el imperialismo. En el caso de la democracia, se necesitaba un demonio. En Venezuela, aparentemente, Chávez se le ocurrió que el demonio de la democracia, estoy hablando de disfraces, no de realidad, porque el régimen, como lo ha señalado Gisela, el régimen de Maduro cumple con todas las condiciones de la ley de fascismo, ¿no? Pero el demonio de la democracia viene a ser el fascismo. Así que hay tres disfraces para autocracias: el socialismo, el indigenismo y la democracia son esos disfraces de lo que realmente son autocracias populistas. No llegan a tener el nivel del fascismo de Mussolini en la realidad de los hechos, pero retóricamente generan estos demonios opuestos que vienen a ser el fascismo, el socialismo, el imperialismo y el racismo. Y esto en una lucha retórica por la dominación de los significados. Yo creo que es importante, tarde o temprano, que nos demos cuenta de la dimensión retórica de la lucha, porque si no nos damos cuenta, ni siquiera podemos decir que somos capaces de tomar medidas contra esa dominación narrativa, ¿no? Y a partir de la dominación narrativa vienen las otras dominaciones. Les presento eso como hipótesis de trabajo. Muy amable, Walter. Muchas gracias. Volvemos a Pedro, por favor. Pedro García. Sí, mira, todas las intervenciones son de una riqueza que lo que hacen es que le pongan a uno la cabeza como un agua que hierve. Me empato en lo que en la seguidilla que comenzó Roberto, si mal no me equivoco, con eso del baile de disfraces. Y lo que acaba de decir Walter, en el sentido de darse cuenta de esa dimensión retórica. Hay una intención de relativizarlo todo, ¿ok? En ese sentido, yo creo que aquella máxima posmoderna de que todo vale,
políticamente se juega así, se estructura así. Entonces, los dramas se confunden con las injusticias se confunden con las tragedias. Y esa cosa de que llegar a no saber qué está pasando o cómo está pasando, tener la intuición de que sí se sabe, porque bueno, uno está todo el tiempo tratando de identificar cuál es la fachada, qué es lo que hay detrás, y que a veces lo que está detrás aparece como fachada, ya no es solo una letanía. La idea es también que se vuelva a conclusión. Y allí hay tres elementos que yo he ido trabajando desde hace un tiempo que para mí son muy importantes. Uno es la opacidad, ¿ok? El hecho de que todo se maneje en términos de claroscuros. El otro es la incertidumbre, pero ya no la incertidumbre tratada como eso como ese horizonte que nos incita a explorarlo para poder conocerlo mejor. No, no, no. Es la incertidumbre como modus vivendi, que hace que nos tengamos que acostumbrar siempre a no saber qué ni cómo, aun cuando el cuándo esté todo el tiempo allí. Y lo otro es el desamparo, porque justamente, como bien lo señaló Gustavo, con eso de la dictadura judicial, que luego completó Gisela, que ya no, diciendo que no era sola la cuestión punitiva penal, sino que va más allá. Bueno, si no hay derecho en países en los cuales la estructura ya tampoco es del Estado, porque es un Estado que se diluye en comunidades, en gobiernos, y en toda esta serie de cosas. Entonces, justamente, es esa sensación de desamparo que este eje totalitario mundial que dibujó muy bien Elizabeth hablando de Putin y de lo que está haciendo Putin actualmente en Europa y en Francia, el hecho de que sea justamente los adalides de la extrema izquierda y de la extrema derecha los principales apoyos de Putin en Francia me hacen recordar qué sucedió cuando llegó Chávez al poder. Yo estaba en Venezuela haciendo mi trabajo de doctorado en ese momento. Y cuando yo vi que Chávez pasó del último lugar en las encuestas, en 6 meses llegó al primer lugar, ¿cómo lo logró? Lo logró con las rémoras de aquellos partiduchos que quedaban de la época perejimenista, con la extrema izquierda de bandera roja, etcétera, etcétera, es decir, las rémoras de la guerrilla, y con las élites que gobernaban en los medios de comunicación, pero no solamente, y que daban cada vez mayor lugar a esa cosa que en las ciencias sociales se ha llamado el giro sensible o el giro emocional, ¿ok? Y quizás termino por allí, porque, mire, esa utilización que se ha vuelto sistemática de un concepto como el odio en términos de categoría política, es todo menos analítico. El odio como categoría política es justamente lo que permite hacer y deshacer, agarrar todo lo que venga y que sea disidente, se mete en un saco y se le da palo, porque es odio. Muchas gracias, Pedro. Le damos la palabra a Daniel Moreno. Adelante, Daniel. Gracias, Gonzalo. Además
del juego de disfraces, de la fiesta de disfraces, creo que el proyecto autoritario también se manifiesta de manera desnuda, sin disfraz muy clara. Por ejemplo, con los vínculos cercanos que existen entre el gobierno de Venezuela y el régimen teocrático autoritario de Irán, que también es uno de los aliados favoritos de Bolivia y que también despierta la admiración y las declaraciones públicas del gobierno boliviano, ¿no? Y estamos hablando de uno de los, si no es el campeón, del subcampeón o de los tres, del podio internacional de violaciones y de restricciones a los derechos y a las libertades de las personas, ¿no? Y es uno de los aliados más cercanos, tanto de Venezuela como de Bolivia. Entonces, ahí también hay un baile más al desnudo, más sin disfraces. Ahora, y hay un tema que han mencionado tanto Elizabeth como Pedro, a quienes yo les agradezco además mucho que se trasnochen hasta estas horas de la madrugada para compartir y charlar con nosotros. Y es este vínculo de la criminalidad con el régimen chavista, que incluso Pedro ha llamado como un holding de la criminalidad desde el gobierno venezolano. Y es un tema preocupante porque, por supuesto, que pone sombras a las posibilidades, más bien a la oportunidad de esperanza que nos presenta Elizabeth cuando nos dice, nos habla, nos anuncia, vaticina la derrota del chavismo en las elecciones de julio. ¿Qué pasa? ¿Cómo se rompe entonces este vínculo entre Estado o régimen y criminalidad, incluso si es que gana la oposición, si es que González Urrutia gana en las elecciones de julio? ¿Es posible salir de ese vínculo criminalidad-Estado? Esa es una pregunta que me queda, que no sé si la podremos responder ahora. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Unos comentarios muy breves. La ley habla específicamente de establecer una red internacional contra el fascismo. Es una disposición de la ley. O sea, tienen que colocar recursos y gente para hacer eso. Y también habla del control de los medios de comunicación. Crea una alta comisión que va a ser la autoridad final en este tema. Y me parece una aberración porque va a unificar acciones legislativas y regulatorias con funciones de administración de la ley, cosa que podemos considerar que, pues, o sea, eso no se puede admitir en la democracia occidental, ¿no? Eso, las sanciones no son cosa chica, van de 8 a 12 años de prisión a los actos considerados fascistas y a lo que llaman apología del fascismo de 6 a 10 años. Además de que el que quiera organizar un movimiento liberal, neoliberal o simplemente demócrata se arriesga, además de pasar ese número de años en la cárcel, a ser inhabilitado políticamente, que es otra barbaridad, ¿no es cierto? Bien, en fin, hay una serie de cosas de ese tipo. Veo que la señora Elizabeth ha vuelto a levantar la mano. Me interesó mucho haber hablado de la relación con Irán, porque Irán es también aliado de Rusia, es decir, no hay contradicción en eso. Y también diría, puesto que se han planteado aquí realmente temas muy interesantes y de pensamiento profundo, vale la pena tener algunas informaciones. Por ejemplo, antes de que en Venezuela se publicara esa ley, pocos días antes, visitó a Nicaragua, Cuba y Venezuela el responsable de asuntos de seguridad y justicia ruso. Eso me parece que tiene su importancia. Y luego, puesto que hemos entrado en profundidades, quisiera informarles que existe en lo que es la doctrina militar rusa una palabra que se llama la maskirovka, que significa, que es un término ruso, que es el arte de la desinformación, de la simulación y la disimulación. Eso existe en la doctrina militar rusa
Y es una de las cosas que le reprochan a Putin regularmente aquí en Francia, y la gente no se da cuenta que eso forma parte de la forma de proceder de la doctrina rusa. Y con respecto a las mentiras y a las versiones y a los disfraces de los significantes y los significados de las palabras, quien creó la teoría de eso, además llamado por Lenin, fue un alemán que se llamaba Münzenberg, que por cierto al final terminó asesinado por seguramente los servicios soviéticos aquí en Francia, porque comenzó a retirarse cuando vio que mataban y mandaban al Gulag a muchos de sus compañeros. Pero esa forma parte de la teoría del leninismo, que es una teoría del poder y de destrucción de las instituciones para reemplazarlas, para hacer tabla rasa del antiguo régimen. Y eso necesita siempre la crisis permanente. Y ahora, luego de la caída del muro de Berlín, que termina, se dice que se termina la Guerra Fría, pero en América Latina no se terminó nunca la Guerra Fría porque Cuba continuó en la Guerra Fría. Y Fidel Castro, que era un genio realmente de la política, que yo lo conocí personalmente y lo traté bastante, él dijo, siempre hemos sabido adaptarnos a los tiempos. ¿Quieren democracia? Vamos a hacer democracia. Es decir, penetrar la democracia y ponerla a su servicio. Cambia la lucha armada, que fue el dogma de Cuba durante muchos años, y de repente aparece creando constituciones. Y hay un grupo de profesionales que estaban en la Universidad de Valencia, España, que son los que se han encargado de la redacción de esa constitución de Venezuela, de Bolivia, y por eso siempre piden una constituyente para precisamente crear leyes a la medida del proyecto que tiene. Bueno, muchas gracias por haberme dado de nuevo la palabra. Gracias a usted, señora. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Gracias otra vez a la señora Burgos, a Pedro García, a Eduardo Gamarra, a Gisela Derpic por la iniciativa. Gracias a Roberto Lacerna por habernos apoyado para que este evento se realice. Gracias a todos los asistentes.